buenas noches. Pachi Vázquez, el secretario general de los socialistas gallegos, se enfrentará este otoño a unas primarias que pueden convertirle o no en el contrincante a Alberto Núñez Feijóo en las próximas autonómicas. En el Partido Popular, dos hombres dan la cara y preparan el engranaje electoral: Pedro Puy y Antonio Rodríguez Miranda. Todos ellos han estado en distintos momentos en el plató de Galicia Opina. Comenzamos, si les parece, por Pedro Puy, quien explicaba los ajustes del gobierno ante una posible huelga general. Ayer usted hablaba incluso de pedirle un sacrificio a los empleados públicos. ¿Quiere decir con esto que los funcionarios van a tener que soportar nuevos recortes? Vamos a ver, el conjunto de la economía española, y se publicaron ayer mismo datos que creo que también es bueno que todo el mundo tenga presente, lo que estamos viviendo es un proceso como consecuencia de la falta de competitividad y de que hemos hecho una política económica no acertada en los últimos años. Lo que estamos viviendo es un proceso de empobrecimiento de la sociedad española, en el sentido de que no se nos paga lo mismo por lo que somos capaces de hacer. Por ejemplo, el gobierno socialista de Felipe González, históricamente, cuando se producía este tipo de fenómeno, es decir, que el producto español no era competitivo, lo que hacía eran ajustes a través de la devaluación de la moneda. El gobierno de Felipe González hizo 3 devaluaciones de la moneda. Eso implica que hay un ajuste en poder de compra con respecto a los países del exterior, equivalente a lo que se devalúa la moneda. Bien, esto en el área euro no se puede hacer. Entonces, desgraciadamente, el hecho de que no hayamos tomado medidas económicas importantes en la última década, es decir, que toda esa financiación muy barata que tuvimos como consecuencia de entrar en el área euro, pues no se hubiera volcado en inversiones productivas, que no hubiéramos incrementado nuestra productividad, por tanto mejorado nuestra competitividad. Eso lo que ha provocado, con el paso del tiempo, bueno, pues hemos invertido en inmuebles, hemos invertido en vivienda, ha habido una burbuja inmobiliaria, con lo cual nuestra inversión se ha venido abajo y la sociedad en su conjunto se empobrece. Y esto se está trasladando, ese menos riqueza, porque cuando el país no crece es que produce menos, por tanto es más pobre, ¿no? Eso se traduce en 2 resultados, ¿no? El primero, yo creo que es peor que el segundo, siendo los 2 muy malos. El primero es el paro, es decir, España tiene una tasa de paro próxima al 23%, la más alta de la Unión Europea, el doble de la media, y esto es consecuencia de que nuestras empresas no son capaces de crear trabajo porque no venden fuera, ¿no? Y el segundo efecto que provoca es una contención de los salarios, que no pueden crecer, y esto es lo que parece que va en los acuerdos sociales que se están negociando en Madrid, no pueden crecer con la inflación, sino que tienen que crecer de acuerdo con lo que crece la propia productividad de los trabajadores y del trabajo que aportan a la producción, ¿no? El resultado es que la administración pública en ese contexto pues tiene también que hacer esfuerzos, ¿no? Esfuerzos que implican mejoras de productividad que se pueden conseguir por distintas vías y que todas las administraciones, no solo en España, sino en Europa, están haciendo, pues a base de tasas de reposición con porcentajes muy bajos, etcétera, ¿no? ¿Esto está bien, está mal? Bueno, yo no creo que esté bien, es decir, los funcionarios que tienen una posición, yo mismo soy funcionario, tengo buen concepto de los funcionarios en general, porque como en todos los colectivos, pues siempre hay quien incumple sus obligaciones, pero en general la administración pública y sus empleados bueno, pues tienen que hacer el mismo esfuerzo, o por lo menos un esfuerzo similar o semejante al que está haciendo el resto del conjunto de la sociedad, que en el caso de la administración pública no se traduce en desempleo directo, como ocurre en la sociedad, sino que se hace el ajuste a través de incrementos de productividad, más tiempo, ¿no?, dedicado al trabajo, o a través de rebajas o contención salarial, ¿no? Yo creo que esto es evidente y es una necesidad, porque repito, lo que no podemos es seguir por la vía del déficit permanente, porque ese camino sabemos a dónde nos lleva a la situación de Grecia, que es desde luego mucho peor que la que vivimos en España. En Galicia, en concreto, hay previstas un poquito quizás ese cambio de discurso, es decir, no solamente vamos a consolidar el déficit, sino que además tenemos que combinarlo con medidas concretas de apoyo a la creación de empleo. Bueno, esto es evidente, y de hecho esta misma semana, en los últimos días, se han firmado en Galicia pues un número importante de acuerdos sociales, 14 si no recuerdo mal el número, que se unen a los 15 que se habían firmado anteriormente. Son acuerdos sociales en donde participan los empresarios, sus representantes, los sindicatos UGT y comisiones obreras, porque la CIGA se ha autoexcluido del diálogo social desde que este se abrió en Galicia.
y en concreto algunos de los acuerdos sociales firmados entre sindicatos empresarios y administración autonómica van dirigidos precisamente a este segmento de la población que ciertamente es muy preocupante, ¿no?, que la mitad de la población juvenil activa no pueda encontrar trabajo. Pues tiene que hacernos replantear no solo las políticas activas de empleo, sino también cuál es el modelo de educación que tenemos y si tendríamos que ajustarlo mejor a la empleabilidad, ¿no?, de los que cursan estudios en nuestro país, etcétera. Pero es evidente que eso es una prioridad y la prueba está en que uno de los acuerdos sociales que se firmó esta misma semana va encaminado a promover el empleo entre la población más joven. Ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en los pasillos de la Cumbre Europea, en una conversación con sus colegas europeos, captada por un micrófono indiscreto, decía que teme que las medidas que va a tomar de reforma laboral le van a costar una huelga general. ¿Coincide usted con esta apreciación de Mariano Rajoy? Bueno, yo espero que no. Yo creo que los sindicatos, por un doble motivo: primero, porque es verdad que en estos momentos de crisis los propios sindicatos están sometidos a un gran cuestionamiento por parte de la población, por lo tanto no tienen esa capacidad de movilización, salvo que se expliquen bien, que tuvieron en el pasado. Y yo soy de los que piensa que los sindicatos, como dice nuestra Constitución, son una de las instituciones centrales del sistema democrático. Por lo tanto no me alegra, ¿no?, el que los sindicatos estén también sometidos a la crítica de la opinión pública general como institución, como lo están los partidos, etcétera. En primer lugar por eso, y en segundo lugar porque también es verdad que la situación económica es la que es y los propios sindicatos son conscientes y sus afiliados también lo son. Yo creo que hasta el momento pues se han comportado de una forma bastante responsable, como estamos viendo con los acuerdos que se están firmando o se están avanzando su firma en Madrid, o como hemos visto a través de los acuerdos firmados en Galicia, ¿no? Yo desearía que eso se siguiese cumpliendo y evidentemente yo desconozco cuáles son las medidas que el señor Rajoy intuye que pueden provocar una huelga general. Supongo que estarán asociadas a la reforma laboral, pero evidentemente no lo deseo. O sea, a mí me gustaría que siguiese habiendo esa responsabilidad que, por ejemplo, en Galicia demuestran los sindicatos y no los partidos de la oposición, que no son capaces de llegar a estos acuerdos, y que, pues que esta fuese una predicción fallida por parte del señor Rajoy, que, como bien decía, es una indiscreción tomada por un micrófono de una conversación informal, ¿no?, que a lo mejor tampoco quiso decir exactamente eso, sino simplemente quiso decir: estoy tomando medidas tan duras que esto, en condiciones normales, pues provocarían una reacción fuerte por los sindicatos. No hay micrófonos indiscretos, sino comentarios indiscretos, en todo caso. No, yo creo que nadie está libre de hacer un comentario indiscreto, lo que pasa es que a veces hay un micrófono. Sí. El tema de las diputaciones, yo creo que mi partido en este tema tiene una posición mucho más clara que otros. Hace poco, creo que fue en el último debate parlamentario que hubo en nuestra Cámara Legislativa, el representante del Partido Socialista se opuso a la reducción de las diputaciones con el argumento de que prácticamente no habría ningún ahorro económico, entre otras cosas porque lo que hace la Diputación, que cuesta dinero, alguien iba a tener que hacerlo en su lugar, y porque los empleados públicos que están en la Diputación pues probablemente tienen derecho a ser reincorporados a otra administración diferente, bien a la local o a la autonómica, pero al final digamos que parece que va a haber ahí un gran ahorro y no necesariamente tiene por qué haberlo, y al mismo tiempo cumplen una función importante también en los pequeños ayuntamientos. Sí que es verdad que en líneas generales nosotros pensamos que hay que coordinarse mejor entre todos los niveles de la administración. Las diputaciones son parte del nivel local y es verdad que es necesario impulsar una mejora en la coordinación entre las actividades, acciones, inversiones, etcétera, que hacen las diputaciones y en general la administración local, autonómica y también la central, pero yo creo que vender la desaparición de las diputaciones como una fórmula de ahorro extraordinaria es incorrecto, ¿no? No es tanto en cuanto a la estructura organizativa que tiene, sino como, digamos, en fin, la ejecución que tienen presupuestaria, ¿no?, que es muy amplia. Bien, pero es verdad, por ejemplo, si usted analiza el componente del gasto de las diputaciones, que puede comprobar que de todas las administraciones públicas españolas son las que más invierten con mucha diferencia, porque efectivamente buena parte de la labor de las diputaciones se centra en hacer pequeñas obras en pequeños pueblos, en pequeñas aldeas, vías de comunicación, un puente que se cae, que hay que arreglarlo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se puede hablar de una reorganización de la administración local,
Esto es necesario, creo que todos somos conscientes, ¿no?, que la administración local española es de las pocas europeas que no se ha adaptado a la situación actual en donde, bueno, pues ya la comunicación es de otra forma y hay internet, hay todo esto. Bien, esto es evidente, pero también es verdad que, bueno, pues a veces se dice que desaparezcan las diputaciones. Normalmente esto además lo dicen aquellos que han perdido el gobierno de las diputaciones, es cuando se acuerdan de que tienen que desaparecer, pero yo creo que hay que ser un poco más serio, porque es verdad que las diputaciones, si desapareciesen mañana, pues el nivel de ahorro que se generaría pues podría ser en torno, creo recordar que era el 2-3% del total del gasto de las diputaciones, que no es que sea también poco, pero que tampoco es lo que se dice que es. El portavoz del Partido Popular ha tenido durante todo el curso la difícil tarea de explicar los ajustes económicos presentados por el Gobierno para alcanzar los objetivos de déficit. Señor Miranda, los sindicatos le han dado, no diría que un ultimátum, pero un plazo hasta el 1 de mayo para modificar aspectos esenciales de la reforma. Sin embargo, la ministra ha sido muy tajante en el sentido de que no va a haber marcha atrás, que en todo caso se puede dialogar, pero en temas menores, no en los aspectos troncales de esa reforma. ¿Usted cree realmente que los sindicatos pueden llamar a una segunda huelga general a partir del 1 de mayo? Pois mire, os sindicatos legítimamente poden poñer os plazos que consideren, e legítimamente tamén convocaron esta folga xeral de hoxe, aínda que desde o noso punto de vista é bastante inconcebible. Hai unha reforma laboral que no tempo que pasou é imposible que tuvera efectos e, polo tanto, estáse enxuiciando unha norma sin conocer os efectos que vai a provocar, co cual esta folga máis ben parece de carácter preventivo. Con ese mismo criterio, pois, bueno, tamén poderían convocar unha segunda folga. O que sí é certo é que este goberno, a diferencia de outros gobernos, o anterior goberno levou a cabo 4 modificacións da normativa de réxime laboral, e o que provocaron esas 4 reformas, e esos son datos obxectivos, é que houve máis de 3 millóns de despidos en España e hoxe temos máis de 5 millóns de parados. Evidentemente non funcionaron, por lo tanto, hai que tomar decisións porque o goberno está para gobernar e así lle encomendaron os cidadáns que o fixeron, está exercendo as súas facultades. E desde logo non se lle pode decir que toma unha decisión e mira para outro lado e non lle importa nada, non, porque precisamente este decreto lei estáse tramitando como proxecto de lei no Congreso dos Diputados e iso significa que todos os grupos parlamentarios, todos os grupos políticos con representación parlamentaria van a poder facer as súas propostas. Nos esperamos que o Partido Socialista, que ata ben pouco foi un cargado de faer reformas laborales que non serviron, agora a ver que propostas traen e presentan precisamente como alternativa que presentou o goberno. Desde logo, é moi interesante ver cuáles poden ser. Pero desde luego no en lo que atañe a los aspectos fundamentales de esa reforma. Eso no parece que vaya a ser sujeto a diálogo, ¿no? Mira, hai unha serie de, digamos, de vicios ou de lagoas, por decirlo así, que creo que mayoritariamente se aceptan no sistema laboral español, e que ata o propio Partido Socialista se acepta porque nas anteriores reformas, se lemos as súas exposicións de motivos, precisamente facían referencia a eles, que a problemática da estabilidade laboral, que se fagan contratos estables e non sobre todo de natureza temporal, a falta de flexibilidade interna dentro das empresas, a deficiencia que está habendo nos servicios públicos de emprego para colocar as persoas ou mesmo a rigidez que tiña a negociación laboral. Iso estaba nas exposicións de motivos das reformas de Zapatero. Pois esta reforma incide precisamente en esos aspectos. Evidentemente o que fai é cambiar lixeiramente o enfoque e as medidas a aplicar para conseguilo, porque as que se aplicaran hasta ahora non valían. Entonces, todos temos claro cuáles son os problemas. Houve unhas propostas que non funcionaron, agora hai unhas propostas que eu creo que, cuando menos, merecen o beneficio da duda. Pero por el momento lo que hai é unha huelga. ¿De que ha valido esta huelga? ¿De que ha servido? Pois mire vostede, vale en primeiro lugar para que España durante un día perda unha gran cantidad de productividade. Poida penalizar incluso a moitas empresas que estén en situacións de dificultade. ¿Tienen ustedes alguna estimación económica del daño que supone 24 horas de huelga? Neste momento non a temos, pero eu creo que non fai falta ser un economista avispado para darse conta que unha empresa que poida ter dificultades todo un día sin producir ten unha grande repercusións económicas. E, polo tanto, nun país que está na gran situación de dificultad como que temos hoxe, o que se nos pide é maior productividade precisamente para salir desta situación, do que non vamos a conseguir a mellorar a situación non traballando. É lexítimo que se poida protestar,
E, ademais, eu teño unha convicción personal. Eu creo que unha boa parte da xente que hoxe non foi a traballar, ou mesmo que estivo polas rúas de Galicia ou de todas as cidades de España, non foi contra a reforma laboral exactamente, senón que é unha protesta contra esa incapacidade de dar superado unha situación que é tremendamente grave. É dicir, a xente tamén necesitaba protestar e dicir, oye, que hai que cambiar a isto. Por lo tanto, eu non sei se estas movilizacións ten que tomar nota delas, por suposto quen está no goberno, porque o goberno non pode gobernar de espaldas á rúa, pero tamén quen antes estivo no goberno e que agora encabezaba as manifestacións, como era o Partido Socialista, porque ese enfado e ese cabreo da ciudadanía non é por o que se acaba de facer, senón por o que se veu soportando durante todo este tempo. A verdade é que o pulso da ciudadanía, eu esta mañá, cando saía, puden ver a realidade dunha cidade como Ourense, logo pude ver o caso de Santiago de Compostela, e, por exemplo, en temas de comercio e así, pois a realidade é que na xente había máis precaución, no sentido de, nun primeiro momento, estar atentos a ver se abría a porta ou non por algún tipo de problema que lle pudera xurdir, pero vin absoluta normalidade e, desde logo, non alta resposta. Si é certo que eu entendo que nos entornos industriales, nas grandes empresas, pois evidentemente aí os sindicatos se aplicarían un pouquiño máis e efectivamente poderían conseguir seguramente un efecto máis elevado. Pero en todo caso, pois o importante de todo é, pois sí, por parte do goberno que se tome nota, porque se ten que tomar, porque non, pero desde logo o que non se pode admitir é ningún tipo de presión nin coacción, é dicir, non é válido que se diga fixemos esta folga e se non se toman medidas, pois volvemos a facer outra, ou que se ateña as consecuencias. Eu creo que as organizacións sindicales teñen que ser serias, durante bastantes anos foron comparsas absolutamente do goberno, eles tamén son colaboradores necesarios para que hoxe teñamos 5 millóns de parados, e eu que si teño perfectamente claro que hoxe en España seguro que non foron á folga tantas persoas como están desempregadas. Seguro que hoxe non foron á folga 5 millóns de persoas. E esos son os que fan folga obligada todos os días porque non teñen un posto de traballo. Si esta folga xeral é contra a reforma laboral, non sei que nota ten que tomar o goberno galego. Si efectivamente que o goberno galego ten que tomar nota é porque entonces esta folga non é contra a reforma laboral. Entonces, evidentemente, isto temos que aclararlo. Mire, en Galicia non cambiou nada dende antendonte ata mañá. É a mesma situación exactamente igual e o goberno vai a seguir actuando co mesmo criterio, escoitando, lóxicamente, porque ten que escoitar a ciudadanía cando exerce un dereito fundamental, como é o dereito pois a poder manifestarse ou a facer unha folga, pero eso non significa que teña que cambiar de rumbo, porque evidentemente, si ante o primeiro revés o capitán dun barco que fai é radicalmente cambiar de rumbo, entonces ten que estar dando bandazos en todo momento. Claro, cecais ese é o gran error que cometeu no seu momento o señor Zapatero, e non poden ser así as cousas. Nós en Galicia temos unha liña clara de traballo que se planteou desde o primeiro momento e vaise a seguir así. A representación sindical en España creo que está en torno a un 20%. Por lo tanto, a capacidade e a facultade de representación que se lle dá posiblemente este sobrevalorada respecto á realidade, non? É dicir, hai moitísimos máis traballadores que realmente na práctica non están representados por as organizacións sindicales de xeito directo, pero, bueno, presúmese esa representación. Entón, eu creo que os sindicatos deberían ser cautelosos, en primeiro lugar, desde este punto de vista. Logo, hai que ter en conta se efectivamente as organizacións sindicales, neste caso, poden ser auténticos brazos executores de unha posición política de un partido que fai nada, estaba no goberno e agora se encontra xa directamente metido nas rúas e protestando por un problema que precisamente el creou. E como algo de rubor aínda deben ter, precisamente, digamos, que empuxan as organizacións sindicales para facer ese traballo de oposición política. Posiblemente haxa que facer algún cambio na lei de folga. É certo que é unha norma, falo de memoria, espero non equivocarme, pero quero recordar que é preconstitucional. Non sei se é do ano 77 ou 78, sí, pero bueno, é xusto antes da Constitución ou nese período aproximadamente, non? É dicir, non houve un desenvolvemento do dereito de folga que está previsto na Constitución, que, se non recordo mal tamén, creo que é o único dereito dos que están nese apartado da Constitución que falta por desenvolver, únicamente ese, non? O 38.2, creo recordar, o 38.1 está a negociación colectiva e o punto 2 o dereito de folga. Entón, é unha asignatura pendiente, bueno, pois o mellor hai que buscar o momento, pero en todo caso é certo que esta reforma laboral
si afecta xa a un aspecto que hasta agora Cecaís non se tocara, que é a capacidade e o poder sindical no ámbito das negociacións colectivas. Por qué? Porque esta reforma laboral o que fai é poñerlle máis fácil a aquelas empresas que teñan dificultades a posibilidade de descolgarse dos convenios de ámbito sectorial que hasta ahora eran tremendamente limitantes e que a veces incluso levaban a situacións, e falo sobre todo de pequenas empresas, de 20, de 30, 40 traballadores ou incluso de menos, que por ter que axustarse a esa negociación colectiva de ámbito sectorial, pois tiñan que asumir unhas obrigas de índole económico que as puñen en perigo e non se podían descolgar porque era tremendamente difícil. É dicir, o que si fai esta reforma é quitar certo poder sindical. Quizá por eso tamén a movilización sindical pode ter unha explicación. Desde su escaño en El Hórreo, Pachi Vázquez ha acometido una oposición frontal al gobierno de Núñez Feijóo. Aquí, en este plató, respondió también a la situación interna de su partido. Señor Vázquez, los congresos provinciales ya han rematado. Usted mismo ha anunciado hace pocas semanas que las primarias se van a desarrollar en el mes de septiembre. ¿Con quién espera usted competir en esas primarias? ¿Con José Ramón Besteiro o tal vez con Pepe Blanco? Yo, cuando llevo mucho tiempo en política, pienso en lo que hago yo. Yo tengo un proyecto para este país, tengo ilusión, tengo ganas, pero tampoco convierto esto en un drama, ¿no? Seguro que hay otros compañeros, compañeras, que eles mesmos poden ter as mesmas ideas e nós, no Partido Socialista, isto resolvemos sempre abrindo unha urna e votando. Por iso que a min me parece moito máis importante responder de min, responder do proxecto que teño na cabeza, que valorar outras candidaturas, porque iso lle compite a outros compañeiros. Eu, desde logo, vou a presentar un proxecto que creo que é positivo, un proxecto para sacar adiante o país no momento máis difícil da historia democrática de Galicia. De todas maneras, estamos dando por hecho que habrá unas primarias. Sin embargo, si se adelantan las elecciones, usted sería el único candidato, porque no tendría a lo mejor tiempo. De hecho, hace unas semanas el propio portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento avisó que era probable que se produjera una situación como esa, es decir, que no daría tiempo a que se convocaran las primarias. Incluso una dirigente de su partido, Carmen Gallego, decía el otro día que si no había primarias en el Partido Socialista sería culpa de Feijóo por adelantar las elecciones. ¿Usted comparte eso? Absolutamente. Sí, ¿sería culpa de Feijóo? Sí, sí, absolutamente. Sí, absolutamente, claro, porque nós temos convocadas, sei quen rompería o calendario é o presidente Feijóo. O sea, nós temos convocadas as eleccións, vamos convocar o 21 de este mes de xullo. Nós desde o Congreso Federal, Sevilla, Congreso Galego, Congresos Provinciales, Asambleas Locales, primarias, nos temos un itinerario, un calendario que está perfectamente definido. Non depende do Secretario Xeral de Galicia, porque eso está perfectamente reglado nos nosos estatutos. O presidente da Xunta de Galicia ten que convocar o 1 de marzo. O 1 de marzo. Todo o que non sexa convocar o 1 de marzo é fracaso de un goberno que ten maioría absoluta. Por lo tanto, como o presidente vai a convocar en marzo, o eso ya está contando a todos. Como nós vamos a convocar en xullo, non vai haber ningún problema. Nós celebraremos as primarias e o presidente convocará, según dice o presidente e os vicepresidentes, convocarán o 1 de marzo as eleccións de Galicia. Partindo da base de, tomo a palabra, de que vai haber primarias, pode acontecer que sexa o único candidato. Eso sería, digamos, bueno, pues competir contra o vento, non? Pero o incidente ou a apertura de expediente, Carmela Silva, pode enconar o proceso de maneira que se alimente, na medida que é a man dereita de Albert Caballero, unha alternativa de confrontación complicada de resolver a poucos meses dunhas eleccións autonómicas? Hombre, eu desde que son secretario xeral manteño unha teoría. Eu son secretario xeral da base deste partido e teño que ser coherente. Eu non lle podo dicir a uns unha cousa e a outros a contraria. E con dolor, cando hai unha compañeira que non fai o que ten que facer, non me pode temblar a mão, sin pensar se isto me vai a complicar a vida ou non me vai a complicar a vida. Eu necesito dormir tranquilo. O que me complicaría a vida sería silbar e mirar para o aire como se non pasa nada. Eu creo na responsabilidade deste partido. E creo que temos un problema. O problema que ten este partido é que o calendario nacional de congresos, como somos unha comunidade autónoma que non vai co ritmo electoral autonómico do resto das comunidades, nos pilla contrapelo. Entonces, estamos en preeleccións autonómicas con un calendario que está sendo propio
en Extremadura, en Castilla-A Mancha, donde non teñen eleccións hasta dentro de 4 anos. Bueno, é un problema, o vamos a levar. Pero, de verdad, eu non fago cálculos. Eu creo que hai que cumplir o que se promete. Eu diño unha palabra a toda a militancia e vou a cumplir, inda que me produzca, evidentemente, pues, algunhas estridencias. Pero espera a confrontación, espera unha candidatura vertebrada, digamos, en serio, que lle poda facer frente e complicar, digamos, de alguna maneira, o proceso de designación de candidatos socialistas xunta. Eu creo na miña organización política, espero que se alguén se presenta, sea porque ten un proxecto mellor que a min para este país. Eu necesito creer que unha formación política, socialdemócrata, que somos o partido mayoritario da oposición, se alguén se sinte con forzas para pilotar un proceso alternativo ao Partido Popular, que dé ese paso. Unha candidatura de rebote? Non a contemplo. Quería saber, volvendo ás primarias, si manexa a posibilidade de que no caso de que se arquive a causa aberta pola Operación Campeón se presente José Blanco e se isto lle podería complicar a vida. E logo, como acaba de decir que interpreta as caras de Feijóo, se interpreta en algún momento que manexa o diante electoral. As caras de Feijóo son difíciles de interpretar, que é un bo xogador de póker, ele é frío, sempre. Primeiro, un presidente nunca pode dicir que vai adiantar. Bueno, o dixo Zapatero e foi un error de bulto. Acórdense que cando Zapatero anuncia 6 meses antes, vou adiantar. Eso como se preguntas ao presidente do equipo antes do partido de fútbol, vai cesar usted o entrenador? Ten que dicir que non. O cesará o lunes, non? Entonces, si o vai adiantar, eu creo que, de verdade, sinceramente, creo que Feijóo non o sabe. Porque non sabe, a mí me preguntas, que farías ti? Non o sei, se eu fora Feijóo. O tema de Pepe coa súa imputación, eu creo que non vai ter ningún problema, a mí me parece unha imputación moi collida por arriba, digo con todo respeto á xusticia, non? Pero se Pepe se presenta ou non se presenta, esa é unha decisión que ten que tomar el. Eu veño da política de base, non? E aprendín desde moi novo que ti tes que responder do que fas ti, e ser coherente co que fas ti. E se despois alguén, algún compañeiro, che gana unha partida democrática, non hai que poñerse nervios. Eu me vou a presentar con toda a ilusión do mundo. Se eu son o responsable, eu farei o mellor que podo. E se non, collerei o remo que me manden e remarei con todas as forzas para sacar adiante este país. Eu me creo que hai unha oportunidade porque volvemos a estar en fotofinis, volvemos a estar en un pañuelo entre a dereita e a esquerda. Eu creo que é moi posible que nos xuguemos as próximas eleccións, como as dúas anteriores, por certo, por un diputado que vai ir sempre arriba ou abaixo. Eu creo que toca ir abaixo o Partido Popular. Y en esas circunstancias, ¿volvería usted a pactar con el Bloque Nacionalista Galego o con lo que va quedando de... Queda mucho. Eu, en todas as enquisas... Usted lo ve con buenos ojos, desde bueno, luego. eu digo unha cousa, mire, a enquisa da Voz de Galicia, por enquisas que están aí, non? A enquisa da Voz, que eu creo que ten 2 meses, dáballe 10 diputados, 10 de 12. A que temos nós lle dá os 12. Lle daba 11, 12, o sea que é certo que, bueno, agora unha semana é unha eternidade, non? Nunha semana poden pasar centos de cousas. O nacionalismo non vai ter un descalabro, xa verá. Eu, é a miña opinión, o nacionalismo está circunscrito en 17%, 16%, e xa é un modelo moi ideolóxico donde poden pasar cousas que se rompan entre eles, pero xa verá como ao final iban a perder non sei cantos en nacionales, tiñan 2, quedaron en 2. Ao haber unha forza centrífuga de grandes partidos, que é o que está pasando en España, tamén hai un voto que se refuxia en formacións minoritarias de esquerdas. Está pasando... Izquierda Unida, está pasando con UPyD... En outros nacionalismos. Por lo tanto, eu creo que o Bloque vai a manteñer a súa estrutura política, pero tamén lle digo unha cousa, e a ver se son capaz de decirla ben, porque para min é moi importante. Se non acadar a maioría absoluta o Partido Popular, eso non é sinónimo de que haxa un goberno alternativo. Habrá goberno se somos capaces de pactar un proxecto de país que eu me crea se son o responsable. Isto non é un problema aritmético. Ese problema xo vivín, E se eu tuvera a oportunidade, aquí ten que haber un presidente e un goberno. Ese é un mensaje moi claro ao Bloque Nacionalista. Se non se dan esas circunstancias, pues oye, tamén se pode gobernar en minoría puntualmente por parte do Partido Popular. Pero en todo caso, su alianza natural sigue sendo el Bloque Nacionalista Galego. Somos 2 partidos de esquerdas, somos 2 partidos que temos cultura de gobernar xuntos. Eu gobernei no meu concello de alcalde 4 anos con eles, en moitos concellos de Galicia se van a dar, pero nós non podemos rebalar 2 veces na mesma pedra. Nós, se a ciudadanía nos dá unha oportunidade, non podemos volver a fallar. E para non fallar, temos que deixalo clariño
clariño desde o primeiro día. Nos consellos da Xunta non volvería a ocurrir o que ocurría de que cada un tomaba o café na súa esquina. Esa é unha leyenda urbana. O lo que está pasando en Lugo, en la Diputación de Lugo. Mira, nos concellos da Xunta, é dicir, ao final, sabes unha cousa que como todo o que pasaba por secretarios solo chegaba a Xunta o que íbamos de acordo, pois xa o que non iba de acordo xa quedaba atrás, non? Pero, bueno, as coalicións eu solamente non nos quero ocupar moito tempo. A cultura da coalición, o Partido Popular está gobernando con Esquerda Unida en Extremadura. Coalición, pedazo de coalición. En Andalucía estamos gobernando con Izquierda Unida. En Cataluña, de facto, goberna Convergencia e PP. En País Vasco... O sea, que aquí podrían gobernar con PP. No, aquí podemos gobernar en coalición. Yo he preguntado con PP, non he dicho con coalición, claro. Con PP non. Pero é que esa demonización das coalicións, cando o PP está pactando a Izquierda Unida, que aquí se vende un momento como si a demonización de pacto PSOE-BNG, perdón, oye, pero si é un pacto do máis normal que vamos a hacer... Demonizas o que non te interesa. Bueno, pero entende, pero eu que digo é que a maioría de España en este momento está gobernada en coalicións. Asturias, País Vasco, Cataluña, Andalucía, Extremadura. Por lo tanto, vamos a deixar que voten os cidadáns e, dende logo, despois terían que darse circunstancias. Como pueden ver ustedes, los ajustes económicos y las reacciones de la oposición marcaron las 3 entrevistas de este último resumen de Galicia Opina. Les espero a partir del mes de septiembre. Hasta entonces, pasen una feliz noche.